Buenos días. En esta clase vamos a tratar el artículo 335, que se refiere al contenido de la requisitoria. El requerimiento fiscal deberá contener, bajo sanción de nulidad, los datos personales del imputado, o si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo. Una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, los fundamentos de la acusación y la calificación legal. Asimismo, deberá especificar si en virtud del hecho atribuido, éste deberá ser juzgado por el tribunal criminal con o sin jurados o por el juez correccional. El requerimiento podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la correcta defensa del imputado. Tal como se expuso al analizar los artículos 312 y 334, la requisitoria fiscal de acusación es la que delimita el objeto de debate. Sobre ella se analiza la pertinencia y la admisibilidad de la prueba. Y finalmente de allí depende la relación de congruencia que legitima la sentencia definitiva. La relevancia de la requisitoria impone que se deba ser estricto con el cumplimiento de los requisitos legales que debe satisfacer para ser considerada válidamente interpuesta, puesto que de no ser así, ello determinaría su invalidez en los términos en los que se encuentra expresamente concominado con la nulidad en el artículo primero del artículo 335. Identificación del imputado. La correcta identificación del imputado se vincula a uno de los requisitos esenciales que hacen a la cosa juzgada, como es la identidad personal de aquel sujeto que fuera sometido a proceso y sobre quien finalmente recayera la consecuencia jurídica derivada de la sentencia. La principal forma de identificar a un sujeto es por su nombre personal y su número de documento. Pero, en tanto, el primero puede contener múltiples homónimos y el segundo no siempre es posible conocerlo. Siempre es conveniente ampliar toda aquella información que conduzca a individualizar adecuadamente a la persona, ya que sea consignado el nombre de sus padres, la fecha y lugar de su nacimiento, sus apodos, su profesión, el grado de instrucción educativa o cualquier otra cosa que conduzca a que sea posible afirmar que tan solo un individuo entre millones podría reunir todos esos elementos personales. La descripción de los hechos. Los hechos contenidos en la requisitoria deben ser equivalentes a los expuestos en la oportunidad de celebrarse la audiencia de declaración del imputado prevista por el artículo 308. Pues entre aquella y este acto procesal debe existir también una relación de congruencia. Ello es así por cuanto la acusación debe versar sobre aquel hecho por el cual el imputado pudo ejercer su derecho de defensa en juicio, ya sea de forma material como profesional. En función a ello, rige a estos efectos la
oportunamente expuesto al analizar el artículo 312. Calificación de los hechos. La cuestión de la calificación legal de los hechos ha despertado numerosas polémicas en función al principio iura novit curia. Mientras que el juzgador no puede ir más allá de los hechos intimados, sí puede hacerlo sobre la asignación jurídica dada a los hechos en materia del proceso. De allí que la calificación asignada por el Ministerio Público se presente como una asignación aproximativa que permite traslucir la voluntad del órgano acusador, pero en modo alguno limita a la jurisdicción. Esta posibilidad de que la jurisdicción discrepe con la calificación legal asignada por el Ministerio Público a los hechos en materia de intimación encuentra recepción legal en lo dispuesto por el artículo 398. En tanto, faculta al juez que rechace el acuerdo de juicio abreviado en cuanto expresare una discrepancia insalvable con la calificación legal asignada a los eventos, de tal modo que se le impusiera el sometimiento del imputado a juicio con la efectiva posibilidad de que, pese al juicio de subsunción otorgado por el Ministerio Público a los hechos, el órgano de juicio pudiera imponer una calificación legal más gravosa. La única limitación que la doctrina ha dado a esta posibilidad de mutar la calificación legal asignada por el Ministerio Público a los hechos, materia de acusación, es decir, la de restringir la aplicación práctica del principio iura novit curia, ha sido suministrada por Mayer, quien señala que la regla de la correspondencia entre la acusación y la sentencia no se extiende como principio a la subsunción de los hechos bajo los conceptos jurídicos. El tribunal que falla puede adjudicar al hecho una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación. El cambio brusco del punto de vista jurídico puede en ocasiones provocar indefensión, por lo inimaginable de la situación que se produce desde el ángulo de la observación de la defensa técnica. La regla que impone a la acusación la necesidad de calificar jurídicamente el hecho imputado cumple sin duda el papel de orientar la actividad defensiva, y a pesar de que se permita en general que la sentencia sea parte del significado jurídico preciso que pretende la acusación, la regla no tolera sin lesión del principio, que es un punto de partida, una interpretación irrazonable en contra del imputado. De allí que sea dudosa la validez, la aplicación de aquel principio, apartándose de la calificación legal impuesta por el Ministerio Público Fiscal, cuando la mutación de la calificación legal condujera a consecuencias jurídicas desproporcionadas en sus efectos materiales, como acontece con una acusación que lleva conminada una sanción de pena de prisión temporal frente a otra que conduce a una pena de prisión absoluta. La calificación asignada por el Ministerio Público Fiscal, salvo que represente una grosera transgresión al principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional, es la que fija la competencia entre un tribunal criminal y un juzgado en lo correccional. La ley 14.543 también introdujo entre los órganos de juicio a los que debe aludir
en su petición el señor agente fiscal al Tribunal de los Jurados. De todos modos, en caso de que se omitiera esta asignación de competencia formal de elevación a juicio, ello no acarrearía la nulidad, únicamente reservadas a las exigencias del párrafo primero del artículo 335, máxime cuando ello emerge de pleno derecho. Fundamentación de la acusación. El agente fiscal se encuentra obligado a formular motivadamente sus requerimientos y conclusiones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, párrafo tercero. De allí que el concepto de fundamentación no se detenga exclusivamente en enumerar los elementos de prueba sobre la base de los cuales pretende conducir al imputado a un juicio oral, sino que juntamente con aquella enumeración debe proporcionar adecuadas y fundadas razones por las cuales las evidencias disponibles se constituyen en prueba acreditada la ocurrencia material de los hechos y una probabilidad preponderante de que el imputado haya tomado parte en los mismos. El Ministerio Fiscal debe investigar los ilícitos en los que es llamado a intervenir, siguiendo un criterio objetivo y al fundamentar todos sus requerimientos y conclusiones, incorporando la prueba de forma tal que garantice su validez y entidad convictiva. Si la Fiscalía no esgrime pruebas válidas que justifiquen la sospecha de autoría, su requerimiento se encontrará viciado de nulidad. Acusación alternativa. El agente fiscal puede, eventualmente, en conjunto con una acusación principal, formular una acusación alternativa, para que, llegado el caso de no poder acreditar fehacientemente alguno de los aspectos del hecho material de acusación, pueda alcanzar un pronunciamiento condenatorio sobre un hecho parcialmente diverso. El hecho alternativo no puede ser otro en términos del acontecimiento histórico, pues en su caso se trataría de un concurso, sino que debe ser el mismo descripto de otra forma en el hecho de acusación. Esta posible alternatividad no solamente permite que el imputado ejerza su derecho de defensa en juicio y pueda ofrecer prueba contra ambos relatos, sino que también satisface adecuadamente el principio de congruencia entre intimación, acusación y sentencia. En tanto, la acusación alternativa debe contener una hipótesis razonable que es previsible en esa etapa del proceso. La falta de acusación alternativa en esta etapa censura de manera absoluta la posibilidad de hacer lo propio en el debate por medio de una ampliación de la acusación, pues esta última solo es admisible cuando se afianza hechos nuevos recién conocidos en el juicio, y no sobre la ponderación diferente de elementos que se tenían al momento de acusar y que debió haber conducido a establecer, en todo caso, una acusación alternativa. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.